Buenas noticias, buenas noticias. El ser humano es un ser extraordinario. Cada uno de nosotros tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu. Soy un espíritu que tiene alma y que, gracias a Dios, puedo contar con el cuerpo. La ley de la fe, quiero hablar de una ley que la mayoría de personas no la entiende. La fe es invisible, la fe bien ubicada no es cualquier tipo de fe. Jesús dijo en una ocasión, tened fe en Dios, porque si tienes fe en Dios, todo lo que dijeres creyendo te será hecho. Si le dijeras a una montaña, si le dijeras a un árbol, si le dijeras a un vicio, si le dijeras al odio, si le dijeras a la maldad, si le dijeras a la pobreza, desarráigate y vete al corazón de la mar, creyendo y no dudando, lo que digas, eso vas a recibir. La ley de la fe, no lo veo, no lo toco, pero es real. En realidad, yo camino en el terreno de lo extraordinario, de lo invisible, en realidad, y les voy a hablar con sinceridad, y esto está comprobado. Lo que no se ve es más grande y es más poderoso que lo que se ve. Es más, lo que no se ve es lo que mueve, lo que dirige a lo que se ve. En realidad, lo que nosotros vemos, o muchas veces lo que nosotros creemos no es cierto, lo que nosotros sentimos no es cierto. Si es que nuestra fe está basada en el miedo, por ejemplo, es una superstición. Si nuestra fe está basada en lo que dice el ego, es pura vanidad. ¿Qué es lo que sí es real entonces? Lo que no se ve y es real es el amor. Lo que no se ve y es real es el poder y la mano de Dios. No se ve, pero es real. Cuando pones fe en acción, en ti está el poder de la ley de la fe. Romanos 3:27. ¿Dónde pues, dice en Romanos 3:27, dónde pues está la jactancia de aquellos que creen que es por obedecer, por cumplir, y es porque no han entendido las cosas sobrenaturales del Dios invisible? Creen que es por pagar, por hacer, por guardar el sábado, por cumplir, y no creen que es por la fe. Fíjate lo que dice Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? La jactancia queda excluida. Esa jactancia de las personas que piensan que es por lo que hacen. ¿Por cuál ley queda excluida? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que como existe la ley de gravedad, así existe la ley de la fe. La ley de la fe es una ley sobrenatural. Te voy a decir algo importante. La fe en acción no solamente mueve montañas. La fe en acción puede parar aún sistemas como el sistema solar. Puede hablarle al sol, a la luna: sol, detente en Gabaón. Tu luna, detente. Y es más, la fe obra en la mano. Pudieran entender que es por la fe. La fe. La ley de la fe fue establecida en el nuevo pacto por la fe de Jesucristo. No es diferente que la fe en Jesucristo. Es diferente. Tú puedes tener fe en Jesucristo y no es la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo es cuando, por ejemplo, Él dice: yo he venido a buscar y he venido a salvar lo que se había perdido. Esto es en la fe de Jesucristo. Él sabía que iba a encontrar lo que se había perdido. La fe de Jesucristo es cuando le confiesa a aquel hombre que fue de noche a buscar a Jesús, Nicodemo. Y le dice Jesús: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el Hijo de Adán, el Hijo de Eva que está en el cielo. Ahí a Nicodemo le descubrió de dónde venimos, del cielo. Venimos del cielo. Los seres humanos no somos terrenales. Terrenal puede ser el cuerpo, pero el ser humano en su esencia está hecho a imagen y semejanza de Dios. La ley de la fe, la ley del Espíritu
Es una ley sobrenatural. Estaba leyendo aquí en la palabra y lo entendí de una manera extraordinaria. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y la ley de la muerte. La ley del pecado establece que todos vivamos una vez, muramos y después el juicio. Eso es la ley del pecado. La ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo me dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuál es esa ley? Es como si, digamos, hubiera una ley en Estados Unidos y todos los que entraran en esa ley de amnistía van a quedarse ahí y van a recibir el apoyo de Estados Unidos o la ciudadanía de Estados Unidos. Es como la ley de las personas que por ejemplo, que reciben su pensión, que se pensionan y pasan a la modalidad de la ley 40, la modalidad 40. Una vez que tú estás dentro de la modalidad de la ley del Espíritu de vida, no hay condenación, pero ¿qué se necesita para estar en la ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Qué necesito hacer? Creer solamente. Cuando tú crees, entonces detonas la vida de Dios dentro de ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas además tenga la vida eterna. La ley de la fe y la ley del Espíritu de Dios. La ley del Espíritu de Dios, cuando Jesús habla a Nicodemo, le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, el viento sopla de donde quiera que él quiere. A ver, ¿de dónde viene esta palabra? En griego, la palabra sopla, significa lo mismo que espíritu, y te lo voy a referir como lo diría en el original griego. El espíritu sopla por donde quiera que él quiere. ¿Quién quiere? Dios quiere. El espíritu sopla hálito de vida. Cuando Dios hizo al hombre, era solamente el cuerpo del hombre el que estaba hecho. Pero no era el hombre en sí, no tenía la esencia, no tenía la semilla, no tenía vida, no tenía el chofer. Una vez que Dios sopla hálito de vida, fíjate lo que Dios le reveló a Nicodemo. El viento sopla de donde quiera que él quiere. Y ve al original para que tú veas que lo que te digo sí significa espíritu. Y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y después Jesús le dice a Nicodemo, él estaba atónito, no sabía ni qué estaba pasando ahí. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie sabe de dónde viene, ni nadie sabe de dónde va. Pero ¿quién conoce de dónde vienen los que somos nacidos del Espíritu? Los que somos nacidos del Espíritu, venimos de Dios, venimos de la mente de Dios, venimos del corazón de Dios. ¿Quién te dijo eso? Lo dice en la Biblia y está revelado, se los voy a ir desglosando, porque es importante que sepas que estás en una nueva ley. La ley de la fe y la ley del Espíritu de Dios te abre las puertas de los cielos, a la dimensión sobrenatural. El temor y la incredulidad te cierran las puertas de las posibilidades. Para el que cree, todo es posible. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Fíjate por qué es tan interesante desarrollar el músculo de la fe, por decirlo de esta manera. De otra manera, es como si tú tuvieras un molino, por decir, de nixtamal, y pudieras poner ahí un costal de nixtamal para hacer tortillas y masa. Pero si no lo tuvieras, tendrías que moler a mano, a metate, y te costaría mucho trabajo. Ahora te voy a decir, por ejemplo, el que no cree ya es condenado a pobreza, a trabajo forzado. La tierra le es difícil, el cielo le es de bronce. No, sus oraciones, y lo sé, lo siente, lo percibe, lo sabe, no llega ni siquiera al techo. Se siente siempre indigno porque no cree. No cree en la sangre de Jesucristo. No cree en el unigénito Hijo del Padre. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La fe cambia destinos. La fe en acción, la fe es viva. La fe en acción se vivifica. La fe sin acción es muerta. La fe
puede mover el sol, la luna, la tierra, el mar. La fe mueve la mano de Dios, sana al enfermo. La fe mueve montañas, desarraiga vicios, enfermedades, árboles. La fe lanza órdenes sobre sobre las cosas que pensamos que están muertas. Jesús se acercó al sepulcro de aquel amigo, y cuando se acercó al sepulcro de aquel amigo, Jesús lloró. Es el pasaje más pequeño de la Biblia. Jesús lloró porque estaba viendo que las células de putrefacción estaban enseñoreándose de su amigo. Cuando quitaron la piedra, olía mal, gedía, tenía 4 días de estar muerto. La fe hizo, esto es la fe de Jesucristo. Es diferente tener fe en Cristo que tener la fe de Jesucristo. Ahorita les voy a explicar cómo es esto. Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. En ese momento, Lázaro no tenía vida. Estaba el cuerpo de Lázaro, pero el hálito de vida, el espíritu, la ley del espíritu de vida y la fe de Jesucristo hizo que empezara el oxígeno a llenar los pulmones, que la sangre empezara a circular, que Lázaro empezara a salir. Dice la Biblia que salió brincando, salió con vendas todavía porque había sido amortajado. Y la gente se asombró, se admiró. La fe lanza órdenes sobre la materia que está inanimada. La fe crea vida, produce milagros. La fe agrada a Dios, la incredulidad desagrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que una persona que no tenga fe así ore, así ayune, así se abstenga como un perro amarrado de no irse a tragar a las gallinas o a los patos. De todas maneras, sin fe es imposible agradar a Dios. No es lo que te abstengas, no es lo que hagas, no es lo que no hagas, es lo que Jesucristo hizo. Cuando tú tienes fe en aquel Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, la ley del Espíritu de Dios vivificará tu cuerpo mortal. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué abarca? Salmo 104, verso 29, dice algo que me llenó de mucha revelación. Escondes tu rostro, se turban todos los animales, las personas, los seres vivientes. Les quitas el hálito, esto es el hálito. Dios tiene hálito de vida, espíritu de vida. Les quitas el hálito y en ese momento dejan de ser. Dejan de ser. Es importante que entendamos esto. Hálito es el soplo de vida, hálito de vida. El viento sopla de donde quiera que él quiere, el hálito de vida. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Ahora, en el nuevo pacto nos es revelada los misterios que Dios tiene para nosotros. Leyes eternas de Dios. Leyes eternas de Dios no son las leyes que Dios puso con su dedo en las tablas de piedra por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Las leyes de Dios son de amor para los hijos de Dios, para el nuevo pacto. Estoy leyendo aquí en la Biblia todo lo que dice acerca de ti, hija de Dios, que te sentías alejado, hijo de Dios, que te sentías condenado. Personas que nos están escuchando, que no sentían que estaban agradables ante los ojos de Dios. Cuando tú entiendes esto, entiendes que en la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre, y ciertamente todo sacerdote día tras día ministra ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Dios de aquí en adelante, esperando hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Así dice el Señor acerca de nosotros. Así, hermanos, que
Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre su casa, acerquémonos con el corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados de corazón y de mala conciencia, lavados nuestros cuerpos con el agua purificada de la sangre de Jesucristo. El Señor nos hizo perfectos por medio de la ley del Espíritu de Dios, por medio de la ley del Espíritu de vida, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen por cumplir, por dar, por pagar, por obedecer, por guardar un día. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, verso 1. Esos sacrificios que continuamente y cada año pensaban que hacían perfectos a los que se acercaban. De otra manera, cesarían las ofrendas, cesarían pues los tributos de este culto. Los misterios del Espíritu de Dios para tu economía. El Señor quiere bendecir tu economía, tus relaciones, a tu esposa, a tus hijos, tu salud. Quiere bendecirte hasta la vida eterna. Esto es lo que Dios tiene para ti. Cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo, con esta tenemos el Espíritu de vida y el Espíritu de Dios en nosotros. Como quien implanta una semilla, una simiente preciosa. Esta simiente no funciona en otro ser que no sea el ser humano. El Espíritu de Dios para ser hijos de Dios no funciona en los elefantes, no funciona en las ballenas, no funciona en los árboles. Esto funciona en los que creen. Esto funciona en los que creen en el sacrificio de Jesús, en el ser humano, transformándonos por la fe para nacer del Espíritu de Dios. Referencia en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Importante, esto es para ti.